continuación daré la explicación sobre el tema de tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica consiste en un resumen de un conjunto de datos atendiendo varios criterios de agrupación. Esta se representa como una tabla doble de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando presentación de datos, visualizando los datos que queramos, no queramos que estén en la base de datos origen. Entonces, ahorita ya con un ejemplo les voy a explicar cuáles son las partes de las que está compuesta esta tabla dinámica. Vamos a ir creando una tabla dinámica y les voy a ir explicando en sí en qué consiste esto de tablas dinámicas. Se dice que las tablas dinámicas son la razón de ser de Excel. ¿Por qué? Porque en otras palabras nos ayuda a presentar de forma muy ágil informes de los datos que nosotros podamos tener al interior de una tabla, ¿cierto? Entonces es importante reconocer que para nosotros poder generar una tabla dinámica debemos partir de unos datos. Siempre vamos a partir de unos datos. Si yo no tengo datos en un libro de Excel, no voy a poder realizar o ejecutar una tabla dinámica. Entonces, acá en el ejercicio que ustedes van a realizar, les voy a explicar directamente aquí cómo se generan las tablas dinámicas. Entonces, tengo unos datos, ¿cierto? Tengo una tabla. Miren que acá tengo unas columnas, se llaman país, competidor, disciplina, puntaje, ¿cierto? Y ya nos aparece una información que está consignada para cada una de las personas que están ahí o cada uno de los países que nos aparecen ahí, ¿cierto? Cada columna de estas, para efectos de la tabla dinámica, aquí lo conocemos como columnas, ¿cierto? Que son las que están de forma vertical, las que están dispuestas de forma vertical en una tabla, ¿cierto? Pero ya para hacer uso de la tabla dinámica, esta columna se va a convertir en campos, ¿cierto? Cada campo se hace necesario que le tengamos un título, ¿cierto? No puede aparecer, por ejemplo, así, sin título, ¿cierto? Para efectos de generar de forma correcta la tabla dinámica. Entonces siempre debemos tener títulos en nuestras tablas, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para generar una tabla dinámica? Listo. En la tabla dinámica lo que tenemos que hacer es primero seleccionar cualquier dato de la tabla. Entonces voy a seleccionar una celda cualquiera, ¿cierto? Por lo general se puede utilizar que utilicemos la primera celda de la tabla dinámica. Independiente, si yo utilizo cualquier otra celda, de igual me va a servir. Entonces, ¿para qué? Para que al momento de yo insertar, me voy al menú insertar, selecciono la opción de tabla dinámica y cuando él me abre este cuadro de diálogo o cuadro de configuración de la tabla dinámica. Él automáticamente, si yo tenía un dato seleccionado de la tabla, él automáticamente mira que ya seleccionó toda la información de la tabla con la que yo voy a utilizar o la que yo voy a utilizar para esa tabla. ¿Ok? Entonces, siguiéndome con los pasos que están acá, dice construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Entonces, aquí me piden que genere una tabla dinámica que dice suma de puntos por competidor y disciplina, ¿cierto? Entonces, yo tengo seleccionados mis datos de la tabla dinámica, entonces voy a proceder a la ubicación de esa tabla o de ese informe. Entonces, tengo dos opciones. Una que sea en una hoja nueva de cálculo y otro que sea en una hoja de cálculo existente. En este caso, yo quiero que se me genere en una hoja aparte, entonces voy a dejarlo en la opción de nueva hoja de cálculo. Le doy a aceptar y miren que él automáticamente genera
una hoja nueva, donde me va a aparecer esta parte de aquí, que vendría a ser el área donde va a aparecer la tabla dinámica. Y acá, en este lado derecho, me van a aparecer, aquí en los campos de la tabla, me van a aparecer los mismos campos que nos aparecían o que nos aparecen allá en la hoja de datos original, ¿cierto? Entonces miren que acá tenemos país, competidor, disciplina, puntaje, ¿cierto? Y acá miren que me devuelvo un poquito a la hoja donde están los datos originales y encontramos los mismos campos: país, competidor, disciplina y puntaje. De ahí la importancia de que esto tuviese un título, ¿sí? Para que al momento de yo estar generando mi tabla dinámica también me aparezcan estos campos acá. Listo. Entonces aquí están los campos de la tabla dinámica. En la parte de abajo me aparecen estos 4 cuadros, ¿cierto? Encontramos filtros, columnas, filas y valores. ¿Okay? Me voy a remitir directamente. Bueno, los filtros es cuando yo necesito filtrar información que esté en la tabla, ¿cierto? Eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Ahorita voy a centrarme en estos tres cuadros: filas, columnas y valores. Aquí en las filas va a ser la información que me va a aparecer dispuesto de forma vertical, o sea, la información que va a bajar aquí en las filas, que se va a mostrar de izquierda a derecha. Las columnas vienen a ser la información que se va a mostrar en forma vertical, o sea, en la parte de las columnas, la que se muestra de arriba hacia abajo. Y aquí en valores es donde yo voy a realizar los cálculos que son necesarios que son necesarios para generar el informe, como suma, promedio, máximos, mínimos. Ustedes se van a dar cuenta ahorita de toda la variedad que nos aparecen, las funciones que podemos aplicar ahí. Listo. Entonces, yo me devuelvo un momentico a la pregunta que voy a generar, la tabla dinámica que voy a generar. Dice, vamos a generar una tabla dinámica que sume los puntos por competidor y disciplina. ¿Okay? Entonces me regreso acá. Como me dijeron que voy a generar una tabla dinámica que sume puntos por competidor y disciplina, entonces yo voy a utilizar los campos que me están diciendo, ¿cierto? Me dijeron que voy a sumar los puntos, entonces puntaje lo voy a mandar a valores. ¿Por qué lo voy a mandar a valores? Porque ahí necesito que se me sumen los puntos. Miren que aquí se sumaron todos los puntos generales enseguida, ya nos empieza a aparecer información en la tabla. Ahora, yo quiero que aparezca disciplina, nos aparezca acá en la sección de filas. Entonces miren que al yo arrastrar disciplina a filas, miren que enseguida me aparecen las disciplinas que están acá. ¿Ok? Y competidor voy a mandarlo a columnas. ¿Ok? Entonces miren que ya aquí nos aparece la información de cada uno de los competidores en las disciplinas, ¿cierto? Nos totaliza por competidor y de este lado nos totaliza, nos da el total general de puntos. Ahora, esto ya se vuelve como muy relativo. ¿Por qué? Usted me podría decir, profe, pero venga, yo no quiero que la información de los nombres de las personas me aparezcan en las columnas, sino que me aparezcan en las filas. Entonces simplemente lo que hago yo es mando competidor a filas, disciplina a columnas, y miren que ya me va a quedar una tabla un poco más compacta, una tabla que sí, va a ser mucho más fácil de entender. De igual manera, yo estas tablas yo las puedo editar colocándole todos los bordes, no sé, para que se vea mejor, centrando de pronto toda esta información. Ya, todo depende ya de cómo quieran ustedes mostrar esa información. Listo. Ahora, ¿qué más puedo hacer yo aquí con estas tablas? Como yo les dije, es un informe. Si se dieron cuenta que aquí donde dice etiquetas de columna y donde dice etiquetas de fila nos aparecen unas flechitas que nos indican que hay un filtro. Entonces yo lo que puedo hacer también es filtrar la información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo necesito
yo necesito que solamente me muestren algunas personas de las que están ahí, no todas. Me voy aquí a etiquetas de fila y voy a aplicar solamente para que me muestre estos tres primeros participantes. Le doy a aceptar y miren que la tabla se reduce a solamente esos tres personas. ¿Okay? Ahora, si yo necesito filtrarlo también por acá por los deportes, entonces yo quiero mostrar solamente los puntos de 100 barras, de 100 metros y barras. Simplemente me muestra la información que está ahí. Ya, entonces yo, por eso es que estas tablas son dinámicas. ¿Por qué? Porque yo puedo jugar con la información que yo quiero mostrarle a las personas, ¿cierto? Y no estoy, al yo aplicar filtros aquí, no estoy perdiendo datos. ¿Por qué? Porque los datos están completos acá en la hoja de datos. ¿Okay? Tabla dinámica. Entonces, si yo quiero mostrar toda la información, simplemente anulo los filtros, que me lo seleccione todo y me aparece de nuevo toda la información. ¿Ok? Lo otro, muchachos, que yo puedo hacer también, por ejemplo, en el caso de que a mí aquí me habían pedido suma de puntos, que sumara los puntos, pero si yo quiero hacer un máximo, o quiero hacer un mínimo, o quiero hacer un promedio, lo que yo puedo hacer acá es, me vengo aquí a mi cuadro de valores, voy a dar clic en esta flechita para abrir un menú que nos aparece ahí y voy a darle aquí donde dice configuración de campo valor. En configuración de campo valor me aparecen unas fórmulas o unas funciones que yo puedo utilizar en ese valores. Entonces, si yo quiero mirar el promedio, simplemente, o calcular el promedio, simplemente cambio de suma a promedio, le doy a aceptar y miren que ya aquí me va a aparecer no la suma, sino los promedios. ¿Okay? Si yo quisiera lo mismo, sacar el máximo, sacar el mínimo, lo puedo hacer. ¿Okay? Voy a dejarlo de nuevo como suma. Voy a aceptar. ¿Okay? Entonces, para este caso, ya yo tengo mi primera tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, tabla 1, para ir como organizando esto. Listo. Aquí tengo mi tabla 1 o mi resumen 1, ¿cierto? En el caso del ejercicio, a mí me está pidiendo, en la segunda tabla, me dice que quiero una tabla dinámica que sume los puntos por país y disciplina. Y aparte de eso, me dice que genere una gráfica dinámica. ¿Okay? ¿Cómo voy a hacer? De la misma manera. Selecciono un dato de la tabla, me vengo a insertar. Como a mí me habían dicho que quieren generar una gráfica dinámica, entonces al momento de insertar la tabla, no voy a seleccionar tabla dinámica, sino que me vengo por acá donde dice gráfico dinámico. ¿Okay? Para generar paralelamente la tabla y la gráfica. ¿Listo? Entonces le doy clic, me aparece el mismo cuadro de diálogo, ¿cierto? Acá me dice que que seleccione rango, pero como ya yo había seleccionado un dato de la tabla, ya está, me aparece la tabla seleccionada y me dice que elige dónde quieres colocar el gráfico dinámico. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, como ya yo tengo una hoja, que sería la hoja 2, que es la que tengo dispuesta para esta tabla, para estas respuestas de esta tabla dinámica, simplemente lo que voy a hacer es seleccionar una hoja de cálculo existente, le doy clic aquí en ubicación y una vez le dé clic a ubicación, me voy acá donde dice hoja 2, miren que aquí me aparece la ubicación, ya sería hoja 2 y yo quiero que me aparezca en esta celda debajo de la otra. Voy a dejar cuatro celditas intermedio y voy a darle clic acá. Entonces la ubicación va a ser en la hoja 2 en la celda A24, ¿cierto? Que es lo que nos aparece acá.
le doy a aceptar y miren que él automáticamente me genera en la misma hoja, me va a generar dos cuadros, la de la tabla y la del gráfico. ¿Okay? Me van a aparecer los mismos campos. De pronto aquí se cambia un poquito el nombre que nos aparece en la tabla, y acá donde aparecía columnas me dice leyenda y donde aparecía filas me dice ejes, pero vienen a ser los mismos, como los mismos espacios. Entonces, en el ejercicio a mí me decían que sumara los puntos por país y disciplina. Entonces simplemente lo que voy a coger, ya esta vez no voy a coger competidor, sino solamente país. Entonces país lo voy a arrastrar aquí a de categoría, disciplina lo voy a colocar aquí en leyenda, y puntaje, como era suma de puntos, lo mando a valores y automáticamente miren que me generó tanto la tabla dinámica, como me genera enseguida el gráfico dinámico. Entonces, de igual manera, si yo necesitara aplicar algún filtro, simplemente lo que hago es seleccionar lo que necesito mostrar. Miren que se organiza tanto la tabla como el gráfico. Si yo quiero hacer una comparación de solamente dos países, por ejemplo Colombia y Uruguay, le doy a aceptar, miren que también se modifica tanto la tabla como se modifica el gráfico. De igual manera, si necesito mostrar toda la información, sea desde aquí, desde el filtro que tiene el gráfico, o desde el filtro que nos aparece en la tabla, yo puedo hacer que me aparezca de nuevo todo y me quedaría en la tabla de manera general. ¿Okay? Entonces, ya este sería tabla 2 para ir organizando el ejercicio. Así sucesivamente ustedes van a ir haciendo tabla 3 y así. Y eso sí lo van a hacer ya ustedes, porque ya tienen la información. ¿Okay? Acá en el ejercicio me dice, bueno, que cuando ya terminen la tabla 3 dice, las tres tablas deben estar una debajo de la otra y en la misma hoja, que se llamará tabla de ejercicio 1. Simplemente lo que voy a hacer es cambiarle el nombre que me dio por defecto, hoja 2, y escribirle tablas de ejercicio 1 y listo. Ya, cuando se completen las tres tablas quedarían todas en la misma hoja, ¿cierto? Ahora, por aquí le voy a explicar algo que nos aparece acá en el ejercicio 3. Voy a ir saltándome los ejercicios. No los voy a hacer todos porque eso es lo que ustedes deben hacer en su ejercicio, en el momento del que me van a enviar. Sin embargo, quiero explicarles algunas cositas que nos aparecen en otros ejercicios para también ayudarles a ustedes un poco. Voy al ejercicio 3. Bueno, acá me dice que voy a generar, en esta tabla dinámica me dice que voy a generar una tabla dinámica, la tabla dinámica 1, que dice que me muestre la cantidad de personas por departamento. Aparte de eso me dice que genere gráfica dinámica. Con este ejercicio yo quiero decirles que todos los campos que nos aparecen acá en la tabla de datos original, no son necesarios o no las vamos a utilizar todo el tiempo en las tablas dinámicas. Miren que aquí me dice que solamente quieren la cantidad de personas por departamento. Y aparte de eso, que genera la gráfica dinámica. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir aquí a insertar. Como me dijeron con gráfico dinámico, voy a generar gráfico dinámico enseguida. Voy a darle en una hoja nueva de cálculo para generar las respuestas de ese ejercicio ahí en una hoja nueva, ¿cierto? Ya saben que esa hoja se va a llamar tablas ejercicio, en ese caso sería ejercicio 3. ¿Okay? Vengo aquí, me dijeron que quieren saber o quieren un informe que el informe que se va a generar son la cantidad de personas por departamento. Entonces simplemente lo que voy a coger es el nombre o el apellido, ¿cierto? El nombre o el apellido
lo voy a mandar, como necesito contar las personas, lo voy a mandar a valores. Ya me va a decir, mira que aquí me dice que en cuenta de apellido, puede ser el mismo, puede ser el nombre también, me aparecen 150 personas, ¿cierto? Pero yo quiero discriminarlos por departamento, entonces departamento simplemente lo mando a filas, y miren que aquí nos aparece la cantidad de personas por departamento, ¿cierto? ¿A partir de dónde? A partir de contar los apellidos. ¿Ok? Entonces, miren que en esta tabla original tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 campos. Y acá en la tabla dinámica, como me pidieron que solamente era la cantidad de personas por departamento, utilicé 2 campos, que serían los campos de donde están los departamentos y la cuenta y el apellido. ¿Listo? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta eso. Otro ejemplo, voy a hacerlo con el ejercicio número 4. Ok, aquí nos aparecen trabajador, dependencia, edad, afición, género, cuota de fondo y fecha de ingreso. ¿Cierto? Acá en la tabla 1 me dice que debo contar hombres y mujeres por dependencia, ¿cierto? Entonces yo necesito saber cuántos hombres y cuántas mujeres. ¿Qué me va a determinar eso? Me va a determinar el género, ¿cierto? H para hombres, M para mujeres. ¿Ok? Entonces, y obviamente por dependencia. Entonces, en el análisis que yo voy a hacer antes de empezar a generar mi tabla dinámica, lo que yo tengo que saber es bueno, qué es lo que me están pidiendo y cuáles son los campos que debo utilizar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, me están pidiendo que cuente los hombres y mujeres, o sea, que los discrimine, hombres por un lado y mujeres por otro, y aparte de eso, por dependencia, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar el campo género y el campo dependencia, listo. Entonces, voy a generar mi tabla dinámica, selecciono mi dato, voy a insertar, aquí no me pidieron gráfico dinámico, simplemente me vengo acá, voy a generar en una hoja nueva, voy a sentar, voy a cambiarle enseguida el nombre, sería tablas ejercicio 4, listo, ya tengo para mi respuesta ahí. Ok, entonces a mí me decían que debía contar cuántos hombres y cuántas mujeres por dependencia, ¿cierto? Entonces, ¿dónde voy a contar esos hombres y mujeres? En el género, ¿cierto? Entonces, género lo voy a mandar a valores. ¿Okay? Aquí me nombra o me da cuántas personas son, ¿cierto? Hasta ahí, hasta el momento. Pero, bueno, lo otro es la dependencia. Entonces, simplemente voy a coger dependencia y lo mando a fila. Entonces, aquí me aparecen que hay 2 dependencias, una es administración y otra producción, ¿cierto? Me dice que hay 11 en administración y 10 en producción, pero todavía no me dice cuántos hombres y cuántas mujeres. ¿Ok? Entonces miren que ya yo había mandado el campo género, lo había mandado a valores. ¿Ok? Entonces, si yo quiero discriminarlos como tal, voy a coger otra vez el campo género y esta vez lo voy a mandar también a columnas. Entonces miren que ya aquí me aparecen, aquí sí me los discrimina, hombres, mujeres, ¿cierto? Entonces en este caso, miren, ¿por qué quería llegar a este ejemplo? ¿O quería llegar a esta tabla dinámica? Porque aquí yo puedo utilizar este campo género en varios cuadros, ¿cierto? Todo depende, muchachos, de la lógica que ustedes le impriman o sea, de lo que le están preguntando, ¿cierto? La idea con estas tablas dinámicas es empezar como a quitarle el miedo que le tenemos a Excel. Ya, eso no se nos está dañando. Miren que los datos de origen aparecen acá. Cualquier cosa, si yo veo que me enredé, simplemente borro la hoja y empiezo de nuevo. Y la idea es que ustedes empiecen como a cacharrear con esto, a buscar las formas, cómo se ve mejor. Ya, a veces nos quedan unas tablas muy grandes, entonces ya tratar como que de empezar a mover acá cuántos son los que, o sea, cómo se vería mejor, cómo se explicaría mejor. Listo, muchachos, entonces a grandes rasgos esto es lo que son las tablas dinámicas. Miren que se los estoy explicando de una forma muy sencilla para que ustedes logren entender el conocimiento. Ya parte de ustedes
O sea, la parte de ustedes es cacharrear, hacer todos los ejercicios, buscar ejemplos, ¿cierto? Y poder ampliar sus conocimientos. Entonces, muchas gracias, espero que les sirva.